Saúl proviene de un trasfondo conflictivo, como lo era la conflictiva tribu de Benjamín. Paradójicamente, Pablo proviene del mismo origen, siendo un hombre aprobado por Dios. Esto desdice la idea fatalista de que no podemos escapar de nuestro trasfondo hereditario. Su padre era hombre de influencia, era valeroso, en tanto que Saúl era un joven que gozaba de una privilegiada estatura física, y según dice la palabra, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 2, Saúl tenía muy buena presencia. Puede deducirse que su carácter inicialmente era el de un hijo sumiso y humilde. Así lo vemos cuando se lanza a buscar un par de asnas perdidas que eran de su padre. Esto lo lleva por un vasto territorio, mostrándose obediente, sensible y aún abierto a las sugerencias de un sirviente. A esta altura podríamos pensar que Saúl contaría con una edad razonable para gozar de una libertad personal con mayor autonomía. En este momento de su vida, Saúl tiene una experiencia crucial que cambia el curso de la historia, el curso de su vida, el curso también de la vida de muchas personas. Saúl se va a encontrar con el profeta Samuel, quien lo va a ungir como el primer rey de Israel. Lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. En la ceremonia de unción, se le asegura que contará con señales sobrenaturales que confirmarán su designación real como algo que no provenía de los hombres, sino de Dios. Es así que Saúl gozará de experiencias espirituales que lo mudarán, entre comillas, en otro hombre. Parece ser que gozó de claras experiencias de ese tipo carismático, propias de personajes que se iniciaron en grandes responsabilidades. Las experiencias espirituales que tuvo al inicio de su liderazgo fueron de carácter genuino, sin dar lugar a dudas de su andar con Dios. Es decir, que empezó muy bien, pero ya sabemos cómo termina la historia. Hay varios puntos que podemos analizar en la vida de Saúl. Contaba con la prudencia de no hacer grandes alardes de las experiencias en el espíritu. Cuando entendemos que por naturaleza humana caemos fácilmente en hacer de esto un asunto de publicidad, de propaganda, de proselitismos y aún divisiones denominacionales, evaluamos categorías de espiritualidad entre los hermanos según manifestaciones carismáticas. Y eso es verdad, esto hoy en día se produce. El hermano que ha tenido un encuentro personal con Dios, el hermano que hace estas señales, que hace estos milagros. Saúl no alardea de esos momentos íntimos con Dios. Al ser designado rey, se vuelve a mostrar humilde, diríamos hasta tímido, huidizo, como lo hace al esconderse entre el bagaje tratando de evadir ser presentado públicamente. Puedes leerlo en este primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 21, capítulo 10, versos del 20 al 22 y capítulo 15, verso 17. Podemos darnos cuenta que Saúl tiene un perfil de inexperiencia, de inseguridad, que llevó a algunos a menospreciarlo. Cuando lees sobre Saúl puedes comprender mejor el carácter de este hombre al entender que debía asumir una tremenda responsabilidad en la transición de la teocracia que le precedió en la persona de Samuel, al de un gobierno monárquico, lo cual implicaba toda una revolución religiosa, política. Los pueblos enemigos de Israel tenían reyes. El pueblo de Israel pidió un rey. Ya no querían depender de Dios. Querían ver a alguien, tener una referencia política, militar. Querían tener a su propio rey. Si bien esta transición no era del agrado de Dios ni de Samuel, se promete al rey y al pueblo la bendición, la asistencia del Espíritu de Dios. El nuevo tipo de liderazgo no quedaría huérfano. Ya no sería un liderazgo por Dios, sería un liderazgo humano. El verdadero líder es Samuel.
y aunque ahora desplazado, se compromete a no pecar contra Dios, cesando de rogar y enseñar al pueblo. Su desplazamiento no apagó su capacidad de líder genuino ante la aparición de otro líder, en este caso Saúl. Las grandezas de Saúl se declaran en las endechas finales que David eleva en la hora de la muerte de Saúl y Jonatán. Allí se dice que eran más ligeros que las águilas, más fuertes que los leones, valientes que han caído en la batalla. Estas cosas quedan registradas para la historia futura de Israel, también para la Iglesia. Ya Saúl como rey, la primera gestión que tiene fue ante una abierta ofensa nacional que proviene del rey Amón contra los habitantes de Jabes, de Galaad, una región que estaba siendo ocupada por las tribus de Manasés, Gad, Rubén, al nororiente de Israel. Puedes leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 8. Este rey de Amón busca injuriar al pueblo con una proposición de brutal inhumanidad. Amenaza con arrancar el ojo derecho de estos habitantes como marca de humillación sobre todo Israel, cosa que atemoriza al pueblo y bajo un sentido de impotencia les lleva a alzar sus voces, a llorar. Saúl cobra conocimiento de esta situación reaccionando con ira y bajo la unción del Espíritu convoca al pueblo en un despliegue de gran autoridad. El ejército que logra reunir 330.000 hombres con los que inflige una formidable derrota a esos habitantes de Amón. Aquí Saúl reafirma su autoridad, destila nobleza de carácter, no permitiendo que sus detractores, los mismos que antes lo menospreciaban, sean destruidos. Saúl les salva la vida. Y hasta aquí vemos a un hombre de capacidades especiales, llamado por Dios, ungido con el poder del Espíritu y asumiendo su responsabilidad con humildad, con nobleza, con firme determinación. Pero llega el momento de la caída de Saúl. Sus problemas comienzan un tiempo más tarde, cuando crea un ejército personal de 3.000 soldados que divide en dos cuerpos, el primero de 2.000 para acompañarle a él personalmente y a otros 1.000 que seguirían a su hijo Jonatán, ahora príncipe de Israel. Sin poder captar los pormenores del incidente, sabemos que Jonatán ataca una guarnición filistea creando un conflicto internacional. Puedes leerlo, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 3. Los sucesos se siguen en forma acelerada. Los filisteos se alistan con un ejército para atacar a Israel. Es de tener en cuenta que Samuel había instruido a Saúl sobre un sacrificio ritual que se debería realizar. Y no se tiene toda la información cronológica que pudiéramos tener, ¿no?, sobre este hecho en particular. Es una confrontación que se avecinaba con los filisteos. Ese ritual no se había efectuado, y esta era una práctica común que precedía los conflictos y en el que se debería invocar la presencia de Dios en una ceremonial especial. Este aspecto había quedado pendiente y debía efectuarse tras una espera de 7 días. Samuel se demoraba, las presiones ante el avance de los filisteos aumentaban de tal manera que el pueblo atemorizado comenzaba a desertar. Apremiado por las circunstancias y en un arranque de temor e incredulidad, Saúl se adelanta a ofrecer el sacrificio, usurpando funciones que solamente Samuel estaba autorizado a realizar. Y tal precipitación Samuel lo va a definir como un acto de locura. Puedes leerlo, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 12 al 13. Aquí es donde empieza la caída de un rey, la caída de Saúl, que empezó muy bien, empezó haciendo las cosas bien, pero se precipitó. Y cuando uno se precipita, vienen las consecuencias. Y vinieron las consecuencias a la vida de Saúl. De este modo infringe el mandato de Dios en su apresuramiento carnal, ofreciendo un sacrificio espiritual para el cual no fue designado. A veces nosotros en nuestra vida también queremos hacer cosas que no nos corresponden a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Si yo no sé pintar, no tengo idea de combinar colores, no sé cómo usar el rodillo, la brocha, ¿por qué voy a pintar alguna pared
si no soy o no estoy preparado, no estoy capacitado para hacerlo? Seguramente puedo hacer una chapuza, un desastre en esa pared. Lo haga mal. A mí no me corresponde pintar esa pared, le corresponde a otra persona que sí sabe hacerlo. Este es el ejemplo de Saúl. No le correspondía hacer ese acto, pero como soy el rey, como tengo la autoridad, como soy el líder, puedo hacer lo que quiera. Esto también lo hizo Aarón, su hermana, el pueblo. Moisés sube al monte del Señor y como el pueblo presiona a Aarón, Aarón dice, mi hermano Moisés está tardando. El pueblo presiona a Aarón para hacer un ídolo. Están relacionados esos ejemplos, ¿verdad? Aquí Saúl toma una decisión poco acertada. La incredulidad, la desobediencia, luego la rebelión parecen ahora hacerse presente en la vida de Saúl. Aquí se produce una apostasía de Saúl. Dice la palabra en los evangelios, también en los diferentes libros que podemos leer del Nuevo Testamento, que llegará la apostasía, que muchos apostatarán de la fe. Aquí Saúl abandonó a Dios. Aquí Saúl desobedeció a Dios. En vez de confiar en Él, en vez de esperar en Dios, apostató de su fe en Él. Y no dudamos de la lógica desesperación ante la amenaza de los filisteos. Había una presión. Era razonable. Sin embargo, el dilema para Saúl se hallaba en saber esperar sin desesperar. Saber descansar en fe a pesar de las presiones que había. Todo líder espiritual tiene que aprender a confiar en Dios por encima de las circunstancias, sin precipitaciones. Hay líderes que toman iniciativas, que toman decisiones sin consultarlas a Dios, a la ligera. Y luego vienen las consecuencias. Saúl ha dado el primer paso en falso en su descenso como rey. Ha abierto la puerta a la pérdida de su liderazgo por temor, por incredulidad. Y esto lo lleva a la desobediencia, a usurpar funciones que no le correspondían a él. La seriedad del pecado que comete Saúl tiene implicaciones espirituales. Es el mismo tipo de pecado en el que cayeron los hijos de Elí al profanar los sacrificios del Señor. No les correspondía a ellos. Es el mismo de pecado en el que cayó el rey Uzías tiempo más tarde al pretender ofrecer incienso en el templo de Dios que a él no le correspondía. Saúl comete un pecado religioso, los cuales suelen ser los peores, porque las consecuencias son más graves, puesto que en este desorden espiritual va a derivar otra distorsión de tipo espiritualista al ir a consultar a una pitonisa en Endor. Como nota lateral es de señalar que aún hoy día los espiritistas desean legitimar sus prácticas de adivinación y hechicería aludiendo a este evento sin ver la tragedia y la locura que yace detrás de todo ello. En su incredulidad, en su desobediencia, su personalidad se distorsiona. En medio de un conflicto bélico, impone una desubicada ley de ayunos que privaba a sus soldados de las fuerzas necesarias para librar la guerra. Hace poco sucedió esto también en un famoso evento deportivo. Había ciertas personas que tenían que cumplir unas leyes que su religión le decían que tenían que hacer, y en medio de esas actividades deportivas, por esos ayunos, por estar días y días sin comer, sin cobrar fuerzas, en medio del evento esas personas se lesionaron, se fatigaron. Esto está sucediendo en el pueblo de Israel cuando lees este pasaje. Decreta disposiciones que llevarían aún a su hijo Jonatán a ser condenado a muerte. Más tarde en su lucha contra Amalek lo vemos tomándose libertades en una nueva desobediencia al mandato de Dios, y este mandato consistía en erradicar totalmente a Amalek. Quizás sea necesario dar un breve antecedente histórico en cuanto a Amalek, porque siempre lo leemos pero no sabemos muchas veces por qué hay conflictos entre Israel y Amalek.
Este era un pueblo nómada, esparcido en una vasta región. Diríamos que estaban en todas las partes como la hierba mala. Eran primitivos, con tal desafecto al sentido humanitario. Eran descendientes de Saúl, el mismo que vendió sus derechos espirituales por un plato de lentejas. Y la perversión parecía correr en la sangre de este pueblo que llevó a la sentencia divina de erradicación. Siempre los pecados de inhumanidad, de barbarie, aparejan tarde o temprano la ruina de los pueblos. Amalek encarna proféticamente a las gentes con las cuales el Señor se encuentra en guerra de generación en generación. Y Saúl era el encargado de llevar adelante esa sentencia de extirpación. Para ello reúne a 210.000 hombres. Lograda la victoria, no procede a la ordenanza. Adopta la simpática y amigable postura de un vencedor, de un magnánimo vencedor, que en la victoria se muestra más misericordioso y más práctico que el mismo Dios. Saúl pretendía ser más misericordioso que el propio Dios. Y es de resaltar que también hoy tenemos líderes que evaden la confrontación de la palabra de Dios, que reclaman con maldad. Hay a veces mensajes de Dios a una congregación que es de exhortación y nosotros a veces por suavizar el mensaje, por no perder miembros en la iglesia, compartimos la palabra nosotros. Queremos suavizar el choque de esa palabra con las conciencias que deben ser despertadas para ser salvas. Inconscientemente o no, buscamos una amigable postura para quitar el escándalo de la cruz. Relaciones que quizás condenen, cosas que son aborrecibles al corazón del Señor, a veces las pasamos por alto. Porque no queremos que los miembros de una congregación se enfaden y se marchen. Compartimos el mensaje muchas veces que muchas personas quieren escuchar, pero no compartimos el mensaje que Dios nos dice. A lo mejor el mensaje que Dios está poniendo en tu corazón es de exhortación, es vara para ciertas personas, y tú lo que estás haciendo es dar callado, es suavizar el mensaje. Y aquí vemos a Saúl haciendo esto. Viene una orden de Dios, viene juicio de Dios sobre Amalek, y Saúl se muestra misericordioso. Y vienen consecuencias. Saúl perdona la vida a este rey, Agag, rey de los amalecitas, guárdalo engordado y lo mejor de todo, el ganado, bajo el argumento de utilizarlo en los rituales del sacrificio al Señor. Pasó por alto que las cosas condenadas por el Señor llevan en sí maldición. Saúl pretendía guardarlas para ofrecerlas a Dios. O sea, quería ofrecer cosas malditas a Dios. Tal acción puso final a su reinado. Su liderazgo estaba terminado. Y en estas circunstancias Saúl quiso guardar las apariencias de un liderazgo que ya había perdido. Hizo una confesión obligada, entre comillas, de su pecado, que ya era cosa inevitable, y ruega a Samuel que le acompañe en las ceremonias de Estado. Y esto era algo que Samuel se negaba a hacer. Saúl quiso mantener las apariencias de un liderazgo que ya no gozaba de la aprobación de Dios. Igual que con la iglesia de Sardis del Nuevo Testamento. Se puede tener apariencias de estar vivo cuando en verdad estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y bajo la presión que ejerció Saúl, Samuel accede a acompañarle, pero con corazón quebrantado. Y lo va a hacer por última vez, ya que inmediatamente después Samuel será guiado a buscar a un nuevo líder para el pueblo de Dios. Saúl no volverá a verlo más. Paradójicamente parece ser que Saúl pierde toda noción de su verdadera condición. Y dice la palabra que erige un monumento en una extraña actitud buscando reivindicar algún mérito que ya no tenía. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 12. ¿Se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como el que se le obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de carneros. Palabras de Samuel. Saúl en su carrera descendiente sigue experimentando cambios de personalidad que como un campo abierto se va cubriendo de maldad. Entra en periodos de hipocresía, sentimentalismos enfermizos, esquizofrenias, impulsos asesinos. Todo esto contra David. Estos males lo van a asediar constantemente.
Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y este vacío de Dios fue rápidamente llenado por emisarios de Satanás. La cosa no acaba ahí, porque después de todo esto, el pueblo comienza a ver en David un personaje más apto para el gobierno que Saúl. Y la proclama de este favoritismo descontrola totalmente a Saúl. Saúl intenta matar a David varias veces y en diversas formas, mostrando esa esquizofrenia, esa demencia que acompaña a un líder, que podríamos decir que estaba endemoniado. ¿El Espíritu del Señor no estaba con él? Abrió la puerta para que otros espíritus, seguramente malignos, estuvieran en su vida. Y el espíritu homicida de Saúl se acentúa constantemente al punto que estos intentos se van a repetir aún contra su propio hijo Jonatán. Un líder que había comenzado bien y con grandes perspectivas de establecer una dinastía perdurable, cae por desobediencia, anulando su propio liderazgo, hipotecando el futuro de su familia y del pueblo. Su triste caso sobreviene cuando, asediado por los filisteos, descubre que ha sido abandonado por Dios. Sobre los montes de Gilboa, en su soledad física y espiritual, sin sus tropas, Saúl se suicida, culminando con su triste carrera en este mundo. Tenemos un Dios, un Padre que es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. La pregunta es, ¿abandona a uno de aquellos que había servido como líder entre su pueblo? Si tú lees el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, vas a entender que su final hubiera sido otro, con un sincero arrepentimiento, consultando a Dios, en lugar de acudir a una pitonisa, a una espiritista. El deterioro de su carácter le privó esta capacidad de arrepentimiento. Salomón, tiempo más tarde y probablemente sabiendo de estas cosas, pudo decir: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, verso 23. En su hora final, al recurrir a una pitonisa, cayó en la postura de multitudes que, al no tener respuesta de Dios, buscan respuestas, vengan de donde vengan. Cuando el Señor guarda silencio en tus peticiones, lo primero que haces es forzar la situación, mover cielo y tierra para que lo que estás pidiendo se pueda cumplir. Hoy en día son multitudes que acuden a los cementerios para consultar con los muertos, lo que deberían aprender a consultar a Dios. Saúl protagoniza una experiencia de corte espiritista al consultar a una divina. Ignoró que Dios no contradice las leyes que ha dado a su pueblo. Y curiosamente, en tiempos más sobrios, él mismo había perseguido y desterrado a estos divinos. Sumergido en su engaño, es víctima de una respuesta con un mensaje verdadero, pero procedente de un espíritu de error. La Biblia muestra que espíritus de error pueden decir la verdad o algo muy cercano a la verdad sin dejar de ser un espíritu de error. Y la desobediencia puso a Saúl en el camino de la rebelión. Se abrió la apostasía. Así sucederá en nuestros tiempos. Muchos van a abandonar los caminos del Señor. Muchos van a perseguir a la Iglesia. Muchos que estaban con nosotros en la Iglesia van a perseguir a la Iglesia. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No están con nosotros. Esto está hablando de anticristos. Anticristo es toda persona que se opone a Dios. ¿Será este tipo de pecado descrito por Juan cuando habla de pecados por los cuales no se deben orar? Hablando de Saúl. La historia de Saúl, de esta persona, nos tiene que mostrar algo para los líderes. La conclusión que presenta Saúl, que podemos leer sobre su vida, es que se puede comenzar muy bien y terminar muy mal. Vemos que lo importante no es cómo se comienza la carrera, sino cómo se termina. Su desobediencia inicial llevó a la rebelión y en ello abrigó un espíritu de odio al que no supo poner freno.
nutrió rivalidades en su corazón, envenenando su alma hasta quedar desfigurado en su interior. Los problemas de cualquier naturaleza que sean nunca justifican una elección tomada en apuros, en desobediencia. Aquí hay una gran batalla entre la fe y las presiones de las circunstancias, que siempre plantean decisiones que son difíciles de tomar. Pero es precisamente a través de ellas que se diferencia al cristiano del mundano, al líder auténtico de aquellos que no lo son. El pretender mantener las apariencias a expensas de la verdad, como lo hiciera Saúl, cuando ya no tenía autoridad espiritual, revela la ambición de poder que quería tener a toda costa. Y esta ambición selló su final. No se humilló, no se arrepintió ante Dios. Hemos podido analizar el desvío de Saúl cuando vemos que, habiendo cumplido a medias el mandato de Dios, se atreve a decir: yo he cumplido la palabra de Jehová. Puedes leerlo. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 13. Su corazón se desvía. Su corazón desobedece a Dios. Se autoengaña. El cuidar el corazón, el mantenerse sensible en la conciencia es indispensable. Jeremías insta a buscar a Dios de todo corazón, prometiendo que Él será hallado. Y Jesús dice que el que a Él viene no será echado fuera. Puedes leerlo, Jeremías capítulo 29, verso 13 y Juan capítulo 6, verso 37. Saúl muestra el proceso que lleva a la desobediencia y el paulatino deterioro del carácter que separa al alma del amor de Dios. Saúl sienta un precedente para las futuras generaciones. Esto es ser obedientes a pesar de las presiones existentes. Hoy con nosotros, Saúl, un rey que empezó muy bien y terminó muy mal.